Listo. Les doy la bienvenida a nuestra sesión de introducción a la teología. Me da mucho gusto verles, hermanas y hermanos, en la fe de Jesucristo. Y vamos a tener en esta mañana el estudio sobre las cuestiones de interpretación bíblica, porque la teología se hace a partir de la reflexión sobre el texto bíblico. Una de las definiciones sobre teología es que la teología es la reflexión desde la fe a la luz de la palabra para buscar ser fieles a Dios. La teología tiene que ver con pensamiento, con la disposición o el entendimiento de que a Dios es posible comprenderle, pero no le podemos comprender solo desde nuestra propia búsqueda. A Dios le entendemos desde la revelación que Él hace de sí mismo. El texto bíblico es una forma en que Dios se autorrevela, en que Dios se manifiesta al ser humano. Dios no es un objeto que nosotros podamos llegar a conocer con nuestra limitación humana. Hay un principio que dice: lo finito no puede abarcar lo infinito. Lo infinito no puede ser conocido por lo finito. Lo infinito, que es Dios, no puede estar accesible a lo finito, que es nuestro razonamiento, nuestro entendimiento humano. Somos limitados, no tenemos nosotros un entendimiento pleno, un entendimiento total, y entonces la manera de confiar en que conocemos de Dios es tomar lo que Dios se nos revela, tomar lo que Dios se nos da a conocer en su palabra. El acercamiento a la palabra debe de ser para nosotros la fuente de los materiales de estudio, la fuente de la reflexión, la fuente de entendimiento. Y es la palabra la que debe ser para nosotros el determinante, el común denominador sobre las comprensiones que tenemos de Dios. Vamos a mirar en esta sesión una clase sobre una introducción breve a la interpretación bíblica como la herramienta que necesitamos para este abordaje. Vamos a ver entonces acerca de la hermenéutica bíblica. Hay otra clase que es específicamente sobre hermenéutica, pero esta es solo una introducción para presentar cómo es el método de trabajo en la hermenéutica bíblica. Debemos reconocer que hay una distancia histórica y cultural. Si bien somos los mismos seres humanos que tenemos voluntad, sentimientos, que tenemos pensamiento, hay una diferencia muy grande acerca de las costumbres, acerca de la comprensión que se tiene de las cosas entre lo que es la época antigua y la época inmediata en la que nosotros nos movemos. No son los mismos elementos, no son los mismos argumentos. En la época bíblica, en los tiempos bíblicos, se tenía una comprensión sobre diferentes aspectos. Los judíos tenían una comprensión sobre el desierto, sobre el mar, sobre la noche, que es muy diferente a la nuestra. Y aunque la Biblia es un libro inspirado según la voluntad de Dios, es un libro que nos viene en sus conceptos esenciales en cuanto a el carácter de Dios, en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a lo que se describe de los planes de Dios. La Biblia es dada dentro de un contexto humano, en términos humanos. Entonces nosotros vamos a encontrar dentro de las escrituras
la experiencia humana, la vivencia humana, el punto de vista humano sobre determinados fenómenos o determinados criterios o situaciones de la vida. Y hay un ámbito muy diferente con el tiempo que nosotros tenemos. Hoy nosotros comprendemos las cosas en una manera en donde hay una visión científica de las cosas, una idea de que hay que analizar los fenómenos, hay que analizar las enfermedades, hay que analizar las diferentes experiencias desde una realidad humana en el punto de vista que había de los antiguos. Pues muchos de ellos, de los fenómenos, los interpretaban en forma mágica, en situaciones que escapaban a la razón, y entonces había una visión del mundo bastante diferente que la nuestra. Hay una distancia histórica, una distancia cultural por las costumbres. El texto bíblico está marcado por una cultura que se mueve por el honor y la vergüenza. Son culturas que lo que importa es cuidar el honor, es guardar el honor, y el honor tenía que ver con la ascendencia, de dónde vienes, quiénes son tus familias, qué personas relevantes ha habido en tu clan, en tu tribu. Tenía que ver con el honor, si viviste o viniste en un mundo, en un matrimonio formal, o naciste fuera del matrimonio. ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu cargo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es la historia de tu familia? El tiempo de Jesús es un tiempo en el cual la sociedad está estratificada y está conformada con diferentes niveles sociales, y va del nivel más puro hasta el nivel más impuro. Hay una distancia histórica. En la época de Jesús, una persona podía ser inmunda si se dedicaba a una función, como el caso del publicano o un campesino que cultivaba sus campos y abonaba las tierras tocando el estiércol, o si tenía un oficio como carnicero o talabartero, el que trabajaba con las pieles de los animales. Esos oficios le llevaban a tocar restos de cadáveres, y eso ya le convertía en inmundo. Entonces, había una lucha entre los que se consideraban puros y los que estaban en una condición impura. Hay una distancia histórica y cultural, la cual hay que salvar, ¿verdad? Hay que salvarla, hay que acercarse cruzando a través de un puente para entender el tiempo, aquel tiempo, y comprender las palabras, las frases, las expresiones que se dicen. Todas las y la gente del tiempo de la escritura, pues es parte de esa cultura. Esto hay que apreciarlo para hacer una interpretación adecuada de los textos bíblicos. Quiero mostrarles un ejemplo. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 22, verso 5. Deuteronomio capítulo 22, verso 5. El texto dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. El pasaje ha sido tomado por muchos predicadores como una prohibición del pantalón en la mujer. No sé si a alguna de ustedes, mis hermanas, les tocó, o alguno de mis hermanos también participó en aplicar este texto sobre ese hábito, sobre esa costumbre.
Este pasaje, como dice, no vestirá a la mujer traje de hombre o ropa de hombre. Y entonces es asociado de que esta es una prohibición a que la mujer utilice pantalón, porque se entiende que el pantalón es una prenda masculina. La verdad es que este texto no habla sobre la falda o el pantalón. Este texto no está hablando sobre moda, no está hablando estrictamente sobre ropa. Este pasaje tiene que interpretarse en el momento histórico, en el ambiente religioso y comprender qué es lo que estaba diciendo el autor. Lo que debe comprenderse que hay detrás de este texto, lo que hay como una práctica religiosa es que dentro de la religión de los cananeos, como adoración a Baal y en búsqueda de que Baal prospere la vida de las familias, prospere la vida de los matrimonios, un matrimonio que no tenía hijos podía ser un ritual de una danza en la cual los miembros de la pareja salían con sus prendas diferentes, intercambiando las prendas. La mujer se ponía las prendas del varón y el varón se ponía la prenda de la mujer y entonces salían en esta danza buscando una respuesta de su Dios para tener hijos. El texto tiene que ver con una búsqueda de bendición, no en Dios, sino en Baal, y a través de un ritual que significaba el intercambio de ropas. Esto no tiene que ver con la cuestión secularizada de una moda o la cuestión secularizada del uso de determinadas prendas. Así que esto es como debemos nosotros entender este texto. Los pasajes están sujetos a un momento histórico, a tradiciones y formas culturales, y nosotros debemos de entender qué es lo que hay en el trasfondo, porque de lo contrario, uno puede sacar fuera de su contexto original los textos y puede aplicarlos en algo que no es realmente el mensaje. Es muy importante que seamos fieles al sentido original del texto, ¿verdad? Hay que ser fieles al sentido original del texto, porque si no, entonces uno termina haciendo otras prácticas o haciendo que el texto diga cosas que no dice. El lector, todo lector es un intérprete. Ustedes y yo al leer el texto bíblico lo vamos interpretando. En algunas cosas se nos ocurre una respuesta inmediata. En otros pasajes no tenemos una respuesta inmediata y entonces nos vamos quedando con determinadas impresiones acerca de qué es lo que en realidad está diciendo un texto. Los traductores de la Biblia han traído los mensajes, han traído la descripción de ciertas en una forma muy literal, de una manera muy literal. He tomado aquí unos pasajes, he tomado aquí unas frases de las cartas de Pablo en donde se habla en una manera muy peculiar. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, verso 14. La mayoría de las traducciones hablan sobre los deseos de la carne, los deseos de la carne. Cuando uno tiene un trasfondo o tiene presupuestos de que la materialidad del ser humano es mala y lo que es bueno es el ámbito espiritual o subjetivo, entonces le atribuimos a lo corporal lo pecaminoso. En el texto de Romanos se dice que debemos tener cuidado o debemos de evitar los deseos de la carne. Y entonces
Expresiones como estas pueden llevar a los intérpretes, a los predicadores, a que se diga: es malo que usted disfrute una comida, que usted goce una comida, o es malo que usted se arregle, porque si se arregla, pues es la vanidad de la carne. Es malo que usted tenga una experiencia de gozo en un entretenimiento, que usted disfrute, por ejemplo, caminar, o que disfrute meterse a la playa, o que disfrute el vestirse algo. Entonces es acusado de mundanalidad, o es acusado de carnalidad, ¿no? El texto dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay personas que lo han tomado en una forma muy literal y hablan acerca de comer estrictamente lo necesario para la supervivencia y comer sin gusto. Y entonces los argentinos que disfrutan un asado son terriblemente pecaminosos, ¿verdad? O los colombianos que se comen un ajiaco, están faltando, pero gravemente, a la espiritualidad, ¿verdad? Si están disfrutando algo que saborean, que tiene que ver con placer de la corporalidad, entonces eso es pecaminoso. E incluso hay personas que dicen que la vivencia sexual, que la experiencia sexual no se debe gozar. Ustedes saben que entre los musulmanes llega a existir la mutilación del clítoris, porque dicen que la mujer no debe tener placer, no debe experimentar placer, y entonces hay esta amputación que sucede de una manera dramática. Uno puede escuchar los relatos de mujeres que han escapado de esas culturas y cuentan cómo se los hicieron. Se lo cortaron con una la tapa de una lata, con un vidrio, con un cuchillo. No es un proceso bien como tratado médicamente, sino que es algo cruento, algo terrible, y luego aparte de eso les cierran parte de la vagina para que las relaciones sexuales sean dolorosas. Y con una visión, en el caso de los musulmanes, de que no debe experimentar deseo. Pero también esto entre los cristianos hay líneas, hay líneas de pensamiento o tradiciones dentro de los grupos cristianos que prohibían esto, los deseos de la carne, ¿no? Toda la corporalidad era visto como algo negativo. ¿A qué se refiere con los deseos de la carne? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne no tienen que ver con la corporalidad. El término carne está asociado con la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa no es únicamente lo corporal. La naturaleza pecaminosa se refiere a las intenciones desvirtuadas del corazón humano, y esto puede ser la avaricia, y eso no es corporal, ¿verdad? Puede ser los celos, puede ser el resentimiento, puede ser el impulso de destrucción del otro, puede ser una ambición desmedida. Es la carne en el texto bíblico, en el Nuevo Testamento, está asociado con naturaleza pecaminosa, ¿ya? Con todo lo vulnerable del ser humano, todo lo tendencioso hacia la desobediencia a Dios. Muchas veces sacamos algunas conclusiones
este texto de Primera a los Corintios, capítulo 14, versos 34 al 35, donde dice: las mujeres callen en las congregaciones. Ya hablaba acerca de este pasaje, cómo es que en Corinto había algunas mujeres que habían sido profetizas en el credo pagano del que venían, y estas mujeres llegaron a la iglesia y que quisieron mantener el mismo lugar, la misma posición, creer que a través de una experiencia de éxtasis ellas podían traer una revelación de Dios. Pero en el texto bíblico, en el pensamiento bíblico, el mensaje de Dios no se recibe en una experiencia de éxtasis, sino se recibe en la reflexión, en el proceso de obediencia y en el llamado que Dios le hace a cada persona para que se convierta en un predicador o una predicadora. Conclusiones apresuradas al leer los textos. De la lectura se sacan doctrinas divergentes. Por ejemplo, en la vestimenta, en el arreglo personal, en los dogmas cristológicos. Cristológico se refiere a comprensiones sobre Cristo, pero también sobre el Espíritu Santo o sobre el ser humano. Se sacan doctrinas sobre los estilos de vida, sobre determinadas prácticas religiosas y otros, ¿verdad? Todo esto sale de las lecturas. Algunas personas llegan a creer que la única oración que vale es la que se hace de rodillas. Yo recuerdo mucho mi primera experiencia en un momento de oración. La primera vez que fui a Argentina en el 89, ya llovió, y me acuerdo que fuimos a la casa de un pastor. Allí llegamos para comer. Era mi primer encuentro, ¿verdad? Era el primer momento que yo tenía ya con una familia argentina, y fuimos varios y estábamos sentados, las hermanas poniendo los alimentos sobre la mesa, y yo estaba saboreando todo lo que iba llegando a la mesa, ¿no? Llegaba un platillo con una cosa, con otra y más. No, yo le estaba saboreando. Entonces, el anfitrión me dice que yo haga la oración, y pues a mi estilo mexicano, yo lo que hice fue inclinarme, poner mis codos sobre la mesa y agacharme para orar. Y al momento que lo hago, escucho ruido, ruidos de la silla, ruido, pero yo estaba concentrado en la oración, y yo hice la oración, y me sentí tan avergonzado porque al momento de terminar la oración, de decir amén, abro los ojos y todos están de pie, y solo yo sentado. Era una costumbre, era la práctica orar de pie por los alimentos. No sé si en todas las familias haya sido así y en todos los horarios, pero yo me sentí muy avergonzado porque era una práctica muy local. En otros lugares se ora diferente, y bueno, aprendí, ¿verdad? Estaba muy avergonzado, pero no dejé de comer después. Las prácticas religiosas que uno tiene, uno las va haciendo a partir de qué. Sobre la oración, iba a decir que algunos dicen que la única oración válida es la de rodillas, es la oración de rodillas, que una oración sentado, de pie y menos acostado no son válidas a los ojos de Dios. La única oración que vale, realidad uno encuentra en el texto bíblico diferentes posturas al orar. Y esto es importante ver si hay una sola manera o hay diferentes maneras, si hay una sola forma en la lectura bíblica, hay una sola forma en la vivencia
de ciertas prácticas religiosas. Esto es importante y esto lo hacemos a través de la lectura de la escritura y vamos revisando sobre si hay dogmas o no hay dogmas, si es algo que está en el texto bíblico o es algo que tiene que ver más con lo cultural, es algo que tiene que ver con la costumbre de un tiempo, con la comprensión de la vida de una época. Hay que diferenciar esto, revisando la manera en que hacemos la interpretación de la Biblia. ¿Cuál es la naturaleza de las escrituras? ¿Cuáles son los aspectos de cómo nosotros debemos de comprender las escrituras? La escritura tiene una naturaleza divina humana. Está combinada la naturaleza. Es palabra de Dios la Biblia dada en palabras humanas dentro de un contexto histórico. Que la Biblia entonces es el encuentro porque son conceptos divinos, porque son intenciones divinas, porque es la autorrevelación de Dios, pero está expresada en términos humanos. Por esto nosotros podemos hallar diferencia entre cómo escribe un profeta, cómo escribe Jeremías, cómo escribe Isaías, cómo escribe Amós. Las palabras que usan cada uno de estos autores son diferentes. Cómo escribe Mateo, cómo escribe Juan, cómo escribe Pablo, cómo lo hace Santiago. Cada escritor tiene sus determinadas palabras, su manera de escribir las cosas. Cada uno tiene un enfoque, pero en el fondo hay una armonía, en el fondo hay los mismos conceptos. No obstante que las escrituras están trabajadas a lo largo de unos 1000 años, uno puede hallar un mismo concepto sobre Dios, un mismo concepto sobre el ser humano, sobre el pecado, sobre las promesas de Dios, sobre la salvación, sobre el carácter moral de Dios. Podemos encontrar muchos elementos que son similares, y es armonioso porque tienen un enfoque. La Biblia es un libro escrito según la voluntad de Dios. Hay una frase que dice que la Biblia es un libro que el hombre jamás podría escribir si quisiera, o que jamás querría escribir si pudiera. La Biblia es el libro que el hombre jamás podría escribir si quisiera, o que jamás quisiera escribir si pudiera. Porque la Biblia tiene un fondo de sus conceptos que es desde el enfoque divino. Y además nosotros vemos cómo es que en la Biblia los personajes humanos son descritos con crudeza, no se ocultan su condición humana, su vulnerabilidad. Nosotros miramos a los grandes personajes como Abraham, como Isaac, como Jacob, miramos de Moisés, miramos de Isaías, de Elías, de Pablo, de Pedro, miramos sobre estos grandes personajes y se expresa su naturaleza humana, su condición humana, cómo mienten, cómo se desesperan, cómo se deprimen, cómo luchan contra su propia dimensión oscura, porque la Biblia no nos crea superhéroes. A veces somos nosotros los que miramos seres como totalmente perfectos. Queremos ver en David a alguien que jamás haya fallado y sin embargo la Biblia lo describe con su pecaminosidad y cómo es que busca a Dios en arrepentimiento y retoma el sendero de Dios a través de la renovación, a través de la restauración que Dios hace en él. La Biblia entonces tiene una doble naturaleza, es divina y es humana. Divina en sus conceptos, divina en sus propósitos, divina en sus intenciones, divino también de cómo se preservó, porque la Biblia fue atacada, porque los documentos fueron atacados, porque durante ciertas épocas se intentó destruir, pero la Biblia ha sido preservada por voluntad divina. La Biblia es el testimonio de fe de las acciones de Dios, porque Dios obró en la historia
Luego los hombres vieron esos eventos y según el impulso de Dios, según la influencia del Espíritu Santo, esas experiencias quedaron guardadas a través de los relatos bíblicos. La Biblia se escribió en diferentes géneros literarios. Nosotros podemos observar diferentes géneros literarios. Quienes han estudiado algo sobre literatura o simplemente a la hora de que nosotros veamos de cómo están escritos los documentos, podemos encontrar entre los géneros históricos, la forma de las narraciones, la forma de las genealogías, podemos encontrar en la poesía, ya particularmente la poesía hebrea, pues se habla de la poesía sinonímica, se habla del paralelismo, se habla en el género de los profetas, lo que es el oráculo, lo que es la profecía batídica. Hay diferentes géneros, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento 20, 30 géneros literarios y todos estos tienen y debemos leerlas en su forma particular. No es lo mismo leer un proverbio, en hebreo un mashal, que significa una frase para ser repetida, es una expresión poética, no podemos leerla igual que una narración histórica, ¿verdad? Tampoco podemos leer igual un género literario de la ley, como lo es el derecho apodíctico o el derecho casuístico. El derecho apodíctico son los mandamientos, no matarás. No podemos leerla igual que una narración histórica o igual que la afirmación de un proverbio. El hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza de su madre. Cada género literario tiene que leerse en su estilo para comprender el alcance y lo que el texto nos está diciendo. De una narración histórica, nosotros no podemos tomarlo como una ley, no podemos tomarlo como una exigencia, ¿verdad? No es para que nosotros lo repitamos, a diferencia de lo que es ley, de lo que es un mandamiento. ¿Cuál es el asunto básico para el intérprete de la Biblia? ¿Cuál es el asunto básico? Pues consiste en transponer, en trasladar el mensaje bíblico del contexto original al contexto del lector o el oyente moderno, con el propósito de que se produzca el mismo impacto que lo que produjo el mensaje original lo produzca en los lectores contemporáneos. Que si es un mensaje de humillación, produzca en nosotros humillación, que si es un mensaje de esperanza, produzca esperanza. Si es una advertencia para estar atentos, que esto produzca en nosotros. Así que el texto debemos tratar de descubrirle cuál es su mensaje original para que se produzca en nosotros el mismo efecto. La hermenéutica, como tal, como una técnica, es la ciencia y el arte de explicar en un contexto cultural moderno la palabra de Dios que fue explicada en un ambiente hebreo o greco-romano con el propósito de lograr que la vida de los lectores u oyentes se conforme a la voluntad de Dios. Con esto estamos afirmando lo que la Biblia persigue no es que sepamos mucho. La Biblia persigue que nuestra vida cambie. La Biblia tendrá realmente su efecto cuando nuestra vida cambie. No se trata de que sepamos solamente, no se trata de que tengamos información, sino que nuestra vida se conforme a la voluntad de Dios. Tres modos, ya había señalado sobre esto, de aproximarnos a la escritura. La forma intuitiva, y es una idea de que el mensaje original uno lo capta hoy. Lo mismo que estamos oyendo hoy es lo mismo que se dijo en el principio. Y esto es automático. Si yo
escucho una frase que dice, saludaos con ósculo santo, significa que yo lo entiendo y que para mí queda claro, ¿no? O el texto que les leí de Deuteronomio, no vestirá la mujer ropa de hombre. El modelo intuitivo diría que lo que leo ahora es lo mismo que le dijo a los antiguos. Pero esto es realmente equivocado porque mi intuición puede realmente estar equivocado. ¿Por qué? Yo tengo presupuestos en mi mente no es una tabula rasa, mi mente no es una tabla en blanco, no es una hoja en blanco. Tengo ideas, tengo impresiones, tengo emociones, tengo ya ciertos criterios, tengo incluso prejuicios. Yo, como ustedes, vengo de una historia, cada quien tiene su historia, tiene su comprensión. Un ejemplo de esto. Todos, cuando leemos el texto bíblico, la oración de Jesús del Padre Nuestro empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? La forma de relacionarse con Dios es hablarle como a un padre, pero nuestra experiencia con el Padre familiar es muy diferente. Hay quien haya tenido un padre tierno, un padre generoso, un padre que le cuidó, un padre que le ofreció la atención que requería, pero tal vez alguien tuvo un padre que le violentó o un padre incluso que haya abusado. Entonces, cuando queremos relacionar el concepto de padre con Dios, pues cada uno lleva su propia carga. Cada uno lleva su propia carga. O yo, si alguien tuvo un padre que le abandonó, un padre que le dejó, un padre que se fue de casa, un padre ausente porque murió, o porque nunca estaba en la casa, porque tenía que trabajar todo el tiempo, pues cada uno va a leer un mensaje muy particular. El modelo intuitivo no es un modelo absoluto y no es un modelo confiable, porque tenemos ya presupuestos. El término presupuestos o la idea de presupuestos se dice que es como que cada uno de nosotros tiene unos lentes para leer. Cada quien tiene ya una graduación, tiene una conformación de su lente, ¿verdad? Si tiene astigmatismo, pues tiene una forma cóncava para hacer posible la correcta definición de las letras. El modelo científico es la idea de que se puede recrear el mensaje original, ¿verdad? Que se puede reconstruir el mensaje original a través de una descripción de todas las situaciones culturales, de todos los momentos, de todos los valores, de lo que fue el tiempo antiguo, el tiempo en el cual se escribió el texto, y entonces lo podemos trasladar al día de hoy. Hay que reconstruir todo ese mundo para entonces extraer el mensaje, pero este modelo científico en realidad no podemos hacerlo todos, ¿verdad? Tendríamos que saber las lenguas originales, tendríamos que conocer toda la cultura, tendríamos que realmente comprender cuáles eran los valores que había en ese tiempo, y entonces habría que hacer como un trabajo arqueológico, un trabajo histórico, un trabajo lingüístico, un trabajo bastante complejo, lo cual es inaccesible para muchos de nosotros y no hay forma de reproducir el mensaje original y sacarlo para el tiempo presente. La manera de entenderlo es a través de una forma contextual. Sí, hay que tratar de distinguir a través de los diferentes recursos literarios, a través de la historia, a través de la comprensión de la cultura de aquel tiempo, cómo es el contenido del mensaje original,
pero también hay que entender nuestra cultura, hay que entender nuestro tiempo, qué piensa el ser humano, cómo se mira a sí mismo, cuáles son los valores, cuáles son las ideologías para tratar de expresar el mensaje original a este contexto. Hablábamos ya acerca de este círculo hermenéutico que consiste en tener una comprensión, una perspectiva del mundo y de la vida en la cual estamos. Debemos entender, ¿verdad? Los colombianos, muy importante que entiendan cómo es el carácter del colombiano, cómo es la sociedad colombiana, cuáles son sus valores, sus tradiciones, sus formas. Es muy importante entender para transmitir el mensaje del evangelio a esta época, a este momento. Una vez que se entiende, que se analiza la sociedad en la que vive, hay que comprender las escrituras, vamos a la escritura para ver cuáles son las situaciones de vida que nos describe la Biblia, cuáles son sus formas, sus tradiciones, y entonces hacemos teología. Pero la teología es una elaboración sistemática de lo que enseñan las escrituras. Con esta teología nosotros vamos a la cultura receptora y enseñamos dentro de la cultura receptora cuáles son los valores, las tradiciones o las formas que debemos aprender. Y hacemos un círculo, ¿verdad? Porque esto se repite, esto nunca se termina, sino que siempre estamos en proceso. Hay diferentes formas de acercarnos al texto bíblico y no son diferentes formas como para elegir una u otra forma, sino son más bien acercamientos complementarios. Es muy importante descubrir la intención del autor y el contexto en el cual se dicen las cosas, pero eso no es suficiente. Lo más conveniente es una multiplicidad de recursos para ampliar las dimensiones de significado del texto. Y entonces veamos este esquema, cómo pueden ser los acercamientos al texto. Y estos son tres grandes grupos de acercarnos al texto bíblico. Se le llama mundos de significado como modelos de acercamiento al texto bíblico. Algunos tienen que ver con entender lo que está detrás del texto bíblico. Otros tienen que ver con comprender cómo está armado lo que hay dentro del texto bíblico y otros con lo que está delante del texto bíblico. Así que podemos ver nosotros estos modelos de acercamiento o estas formas de lectura. Uno tiene que ver con la producción de sentido, producción de significado. ¿Cómo nos acercamos al texto bíblico? Bueno, hay diferentes recursos, ¿no? Diferentes recursos. Esto lo verán cuando tengan su clase de hermenéutica, o si ya la tuvieron, pues ya la vieron allí, ¿verdad? El texto bíblico se analiza en estos aspectos. Se hace una revisión de lo que se llama la crítica textual. ¿Qué significa la crítica textual? Bien, parte del siguiente hecho real. Nosotros lo que tenemos como Biblia no es el original, no es el autógrafo original. El volumen que nosotros tenemos en la Biblia es un producto que viene de un desarrollo histórico. No se cuenta, ¿verdad? No se cuenta con los textos bíblicos originales. No se tiene el texto que escribió Mateo, ni el que escribió Lucas, tampoco el que escribió Moisés, no se tienen esos textos. ¿Qué es lo que se tiene? Lo que se tiene son copias de copias de copias.
lo que se tiene son documentos que son copias en cuarta, quinta o décima generación de lo que fueron los originales. Entonces, la crítica textual lo que hace es revisar si una palabra, una frase está en los documentos más antiguos. Los documentos más antiguos son más confiables porque se supone que habría menos intervención para deformar o para agregarle al texto original. Entonces se buscan las versiones más antiguas, se comparan y se llega a conclusiones. Esta frase está o no está en el texto original, y de esto pues hay muchas muestras. Un caso es el caso de Juan, capítulo 5, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ese texto no está en las versiones más antiguas, no está en los manuscritos más antiguos. Tampoco un texto de Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 7. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. El texto dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ese verso no está en los manuscritos más antiguos. Entonces, cuando uno va a revisar el texto bíblico, se hace la crítica textual para confirmar si ese texto es realmente confiable, es original o no es confiable porque no está en el texto bíblico. Hay versiones de la Biblia que son versiones de estudio, y esas versiones de estudio ya tienen una crítica. Ya tienen una crítica. Esa versión puede decirles, este texto no es original, o este texto, hay algunas variantes, hay algunas diferencias. En mi versión, que ya es bastante viejita, pero que es una versión de estudio, Harper Caribe, dice, algunos manuscritos omiten el verso 7. Entonces ya aquí a pie de página tiene una nota donde dice ese texto no aparece en los manuscritos. Hay otras versiones, hay una versión Dios habla hoy que también es Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén, que es un texto traducido por católicos, pero es muy confiable en cuanto al texto. Algunas versiones como la Dios habla hoy incluso ya no trae el verso 7, se brinca ese verso 7. Se pasa de cómo termina el verso 6 al verso 8 y ya no lo incluye en el texto bíblico, y entonces más bien en la nota de pie de página trae ahí la referencia de que ese texto no es original. Bueno, todo ese trabajo se llama crítica textual. Hay versiones del texto hebreo que tienen crítica textual y versiones del texto en griego que traen esa crítica textual donde se notan las diferencias, porque no todos los manuscritos que hay son tan completos y son tan confiables, y entonces ese es un trabajo que hacen los estudiosos, los eruditos bíblicos. Y es muy importante, cuando nosotros hacemos una doctrina, no debemos hacerla sobre un texto que no es confiable. Si yo hago una doctrina, como lo hace alguna gente, la doctrina de la Trinidad, basado en el texto de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7,
pues cuando se dice ese texto no está en los manuscritos antiguos, esa doctrina se viene abajo. Esa doctrina no es confiable, no en la manera de cómo está elaborada. ¿Okay? Ese es apenas el primer trabajo, ¿no? El segundo paso que se hace dentro de el primer esquema, lo que hay detrás del texto bíblico, el segundo paso es la crítica literaria. La crítica literaria lo que revisa es dónde empieza y dónde termina el texto, dónde empieza y dónde termina una frase, un pensamiento. A veces hay que estudiar todo el libro para comprender el mensaje completo. Hay que ver las partes del libro, hay que ver las estructuras que están en el libro. Digamos, en las cartas de Pablo, casi todas sus cartas tienen una forma muy esquemática. Una primera parte que diríamos es teórica y una segunda parte que es práctica. En todas las cartas se puede notar eso. Una parte donde establece lo teológico y luego una segunda parte donde establece la parte pastoral, la parte concreta, qué es lo que se debe hacer. Una crítica literaria tiene que ver con, decía, dónde empiezan y dónde terminan las ideas. No hay que tomar los versículos como absolutos, porque eso fue algo convencional que se hizo en la Edad Media para poder ubicar mejor las frases, los pensamientos, recordar dónde están, porque lo contrario, pues había que recorrer toda la lectura o había que memorizar más o menos como en qué parte del libro, si a la mitad, en una parte, de una cuarta parte, y en qué columna más o menos estaba una frase que uno busca. La separación en capítulos y versículos, esto vino ya en un arreglo de la producción de la escritura, cuando se empezó a imprimir. O no, más bien un poco antes, pero ya cuando se estaban haciendo maneras convencionales de ubicación de los textos. Hay que investigar sobre los géneros y las formas. Investigar si pertenece a una parábola, a una alegoría, si es la narración del evangelio, si es un género histórico. Hay que investigar qué género literario, en qué género literario está un texto, cuál es su forma específica. Aunque a veces nos parecen iguales, no son iguales. En el Evangelio de Mateo hay una narración sobre la parábola del buen pastor o la parábola de las ovejas, y aparece también en Lucas. Y aparentemente es la misma narración, pero en realidad no es la misma narración. No es ni el mismo momento en el que se cuenta la historia, ni tiene el mismo propósito. Mientras que en el Evangelio de Mateo está hablando acerca de proteger a los niños. En el Lucas está hablando acerca de el gozo por que se encuentren las personas perdidas. En cada uno, aunque aparentemente es la misma metáfora, tiene una intención diferente y tiene una estructura distinta. Hay que mirar la forma propia que tiene el texto. Hay que descubrir la tradición histórica que hay, en la tradición histórica. Cuando revisen el Antiguo Testamento verán que hay diferentes nombres de Dios. Hay un nombre Elohim, hay un nombre Yahvé, hay otros nombres, El Shaddai o Adonai. Pues cada nombre se atribuye a una tradición, a un grupo de eruditos, a un grupo de estudiosos del Antiguo Testamento. Entonces, se pueden observar las tradiciones bíblicas, las tradiciones de las diferentes escuelas del Antiguo Testamento a través de los nombres de Dios o a través de las formas literarias o a través
de los libros que produjeron. Se revisan las tradiciones. Es muy importante también el análisis de la redacción. Hay libros que los escribieron en diferentes épocas, como el texto de Isaías. El texto de Isaías son 3 libros. Nosotros lo miramos como un solo libro, pero dentro del libro hay tres libros. Uno que va del capítulo 1 al 39, que tiene que ver con una época del siglo VIII antes de Cristo. Un segundo libro de Isaías que va del capítulo 40 al 55 y que es de la época del exilio. Es el siglo VI antes de Cristo. Y un tercer libro de Isaías que va del capítulo 56 al 66 y que es probablemente de la época del siglo, finales del siglo VI o siglo V antes de Cristo. Así que son diferentes épocas. Uno tiene que ver con una época de gloria de Israel, siglo VIII antes de Cristo, un Isaías que es el profeta original, que es parte de la corte en Jerusalén. Un segundo libro de Isaías que tiene que ver con la época del exilio, cuando el pueblo está en Babilonia y tiene que ver con la desesperanza, con la decepción, con la culpa, pero también con la promesa de Dios. Y una tercera parte que tiene que ver cuando ya Israel regresó del exilio y se asentó de nuevo en la tierra de Israel y hay la revelación de la gloria de Dios y la promesa de manifestación plena de la voluntad de Dios, pero también aparecerán los problemas que ha significado el regreso a la tierra. Esto tiene que ver con la redacción del libro. ¿Qué aspectos hay? ¿Qué elementos hay? En las cartas de Pablo, ¿son todas paulinas o son algunas atribuidas a Pablo, pero que en realidad es más probable que él no las escribió, sino sus discípulos? Bueno, todo esto se revisa para comprender el texto bíblico y hay que también tomar en cuenta que hay una historia social del texto. Hay un desarrollo social del texto. Todo texto va pasando por diferentes momentos. ¿Okay? Es solo la primera parte. Ahora bien, la segunda parte tiene que ver con el mundo dentro del texto bíblico, que es ver el producto. Lo primero es cómo se produjo el texto. ¿Cómo se produjo? Las personas que intervienen, los grupos sociales que intervienen, y aquí es el producto en sí mismo. ¿Cómo es ese texto en sí mismo? Se hace la crítica gramatical. ¿Qué palabras empleó? ¿Qué significa esa palabra? Hay muchas palabras que son muy peculiares, que son muy particulares, que no siempre es fácil mirar la traducción correcta. La frase o una palabra que se ha ido cambiando porque se piensa que esa palabra tiene un significado diferente. No hay una palabra que sea precisa y entonces hay que aclararle el sentido. Hay muchas palabras que están en el texto bíblico que requieren una aclaración, ¿no? Como la palabra paidagogos. ¿Cómo se traduce la palabra paidagogos? Bueno, literalmente se traduce como pedagogo, pero ¿qué significaba en realidad un paidagogos? Un pedagogo nosotros lo tomamos ahora como un maestro, como un profesor, pero en realidad era más que eso. Era un esclavo encargado de la educación del niño en la calle, le impartía acerca de las buenas costumbres, caminaba con él, le orientaba, le enseñaba, pero no era su maestro de la escuela. El pedagogo lo llevaba hasta la escuela. Entonces, ¿qué significa la frase que la ley es nuestro pedagogos para llevarnos a Cristo? Hay que comprender lo que era este oficio, lo que era esta práctica, para entender lo que está diciendo Pablo de que la ley es un pedagogos que nos lleva a Cristo.
Hay que hacer una crítica gramatical, una explicación de las palabras, una definición de las palabras, y hay que hacer también un análisis semiótico del texto, porque el texto tiene un arreglo. Pablo, cuando escribe sus cartas, tiene una manera en que él se introduce, presenta en una forma, se presenta de una determinada manera, tiene una estructura. Los textos tienen un arreglo en el orden. Hay textos que se llaman quiásmicos, porque hacen un quiasma en base a una letra griega que es la G, que es la X. Y hay en los textos bíblicos acomodos que son como un quiasmo, se llama, que son como una X. Los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. Entonces hay una inversión de sentido. La semiótica es una técnica para mirar cómo es el arreglo de las ideas. La narrativa, hay una forma muy particular sobre el desarrollo de personajes. Los textos como las novelas de Ruth, como la novela de Jonás, tienen un desarrollo los personajes. Hay una intervención ahí, visto en una forma literaria sobre quién es el personaje central, cómo se desarrolla la historia de ese personaje central, quiénes son los ayudantes, cuál es su propósito central, cuál es el leitmotiv, cuál es lo que está interviniendo en el propósito del personaje central. También influyen las leyes de retórica. Este es un método que se está utilizando mucho en los últimos años, el método retórico. Tiene una técnica de acercarse al texto bíblico para comprender. Y entonces ahora usted puede buscar libros que tienen que ver con un análisis retórico de los hechos, análisis retórico de cartas de Pablo y de otros documentos. Y hay una aproximación literaria, esto con respecto de cómo es la manera de ilustrar, la manera de enseñar sobre algunas verdades. Hay una aproximación literaria a cantares, en realidad pues se hace a cada uno de los libros, pero cómo es que se ocultan algunas cosas, cómo se esconden algunas cosas para crear sentido. Por ejemplo, en el libro de Esther, ustedes saben que no se menciona el nombre de Dios ni una sola ocasión. Algunos de los eruditos bíblicos querían dejar fuera el libro de Esther porque no aparece nunca el nombre de Dios. Pero lo que se ha encontrado es que esa es una estrategia literaria, ocultar el nombre para que el lector descubra que en medio de la narración, que en medio de la historia que está viviendo Esther y el pueblo de Israel, ahí está oculto Dios. Es el que está guiando los hilos de la historia, pero es una forma, un recurso literario para crear mayor sentido, mayor atractivo del evento. Bueno, y está también los recursos del mundo delante del texto bíblico. El análisis del lector, ¿qué se espera que haga el lector? Hay un análisis de la lectura deconstructiva, desarmando el texto, una lectura sociocientífica, una lectura liberacionista o una lectura feminista. Hay lecturas desde lo racial, desde lo indígena, desde los negros, una lectura desde las mujeres, una lectura desde un ámbito teológico particular para ver qué le dice a ciertos grupos sociales un pasaje bíblico determinado. Así que estos son maneras de acercarse al texto bíblico. Y esto enriquece la lectura bíblica, porque la lectura bíblica no es algo tan simple, no es algo que baste
que nosotros abramos la página de la Biblia y listo, ya captamos todo lo que se puede captar. En realidad es tan rico el texto bíblico, es inagotable, siempre será una fuente de significados nuevos, sentidos nuevos, pero hay que emplear los diferentes recursos para acercarse al texto bíblico. Bueno, termino con este ejemplo. Este es un análisis estructural. Esto tiene que ver con la semiótica de un texto de Marcos capítulo 7 del 24 al 30, donde Jesús llega a la región de Tiro y Sidón y hay una mujer que le pide a Jesús que entre a su casa para que sane a su hija, que tiene un espíritu inmundo, se le llama. Tiene una enfermedad, tiene una condición de desventaja, y la madre le está pidiendo a Jesús que entre a la casa y sane a la joven. Jesús se resiste, le dice que no, que él ha venido al pueblo de Israel. Y entonces hay una respuesta de ella y hay un mensaje central. Y nosotros podemos ver cómo se comparan las diferentes partes del texto. La parte central es la respuesta de ella cuando le dice, sí, Señor, tienes razón, pero busca un argumento ella, ¿por qué si puede recibir la bendición de la sanidad? Y ahí está el argumento. Ustedes tendrán este apunte para que repasen cómo está armado el texto y que veamos cómo se hace sentido en la lectura del pasaje bíblico. Muy bien, terminamos aquí en esta sesión. Vamos a hacer un descanso y vamos a tomar 10 minutos. Nos vemos dentro de 10 minutos a las 10:25 para la segunda sesión de este día.